Bueno, compañeros, nosotros vamos a exponer sobre la adrenalina y noradrenalina, el GABA no. ¿El GABA no? No, es lo que es antes. Muy bien, Ahí está. Bueno, primero, pues, ¿qué es la adrenalina y qué es la noradrenalina? Ambas son catecolaminas, solo que la adrenalina, también conocida como epinefrina, perdón, va a actuar tanto como hormona principalmente como neurotransmisor. Esta se va a secretar en la glándula suprarrenal y va a actuar en la respuesta de lucha o huida o en momentos de estrés. Y la noradrenalina, como ya les dije, son catecolaminas, es decir, que tienen un grupo catecol y un grupo amina. El grupo catecol es 2 hidroxilos y el grupo amina. Y bueno, van a estar pegados. Y este va a actuar más como neurotransmisor que como hormona. Este se va a liberar desde las terminaciones nerviosas simpáticas y va a participar en la respuesta del sistema nervioso simpático. Bueno, yo les voy a dar la síntesis. Primero va a ser la síntesis de la adrenalina. Esta se va a llevar a nivel de las terminaciones nerviosas adrenérgicas periféricas. Y pues el primer paso va a ser que va a entrar una tirosina proveniente del plasma. ¿Y qué le va a pasar a la tirosina? Esta va a ser una hidroxilación del aminoácido tirosina a dihidroxifenilalanina, que es L-dopa. Esto por la enzima tirosina hidroxilasa. Esta reacción es la más específica y como igual es la más específica, es la más lenta y representa el paso limitante de la cadena sintética. Ahorita ya le están diciendo la relación de la adrenalina con la noradrenalina y con la dopamina. Después, porque lo vamos a tener a ver tarde o temprano, vamos a ver la L-dopa en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, y ahí van a tener que ver. Entonces, por eso necesito que quede claro que la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina tienen relación con enfermedades cerebrales, ¿vale? Como segundo paso, pues va a ser la descarboxilación de la L-dopa formándose a dopamina. Esta se va a llevar a cabo con una enzima no específica. Esto se va a realizar en el citoplasma y va a ser por la dopa descarboxilasa. Esta enzima requiere un cofactor y su cofactor es el fosfato de piridoxal. Y pues igual puede ser inhibida esta reacción por fármacos como es alfa-metil-dopa, alfa-metil-N-tirosina, benzeresida y carbidopa. Y luego... ¿Paso uno? No, se me pasa. Ya, ese es el tercer paso. Ya se va a llevar la dopamina hacia la vesícula del neurotransmisor y esto va a ser a través de un proceso de cotransporte con el hidrógeno. Esta va a ser la transformación de dopamina en noradrenalina y su enzima que se va a utilizar va a ser dopamina hidroxilasa. Los cofactores de esta enzima van a ser ácido ascórbico y oxígeno. Y los inhibidores, pues solo mencionaba la droga disulfidada. Y como cuarto paso, pues ya la noradrenalina se convierte en adrenalina. Estos, se le añade un grupo metil a la dopamina, para transferirse a adrenalina. Y esto se hace con la enzima fenilmetanolamina N-metiltransferasa. No solo se le añade un grupo metil. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de receptores que hay. Y para empezar tenemos que definir los receptores adrenérgicos como proteínas receptoras de membrana, que van a estar acopladas a proteínas G por lo general y se van a ubicar en las células receptoras, y estas se van a clasificar en dos tipos, alfa y beta. Entonces la adrenalina va a ser un agonista muy potente y que no va a ser selectivo con el tipo de receptor que le gusta, o sea, va a estimular ambos tipos de receptores. Y la noradrenalina va a ser un poco más especial porque ella va a preferir por muchísimo más a los receptores alfa y al subtipo beta 1, pero va a tener muy baja afinidad por el beta 2.
Entonces, en cuanto a los receptores alfa, el alfa 1 va a ser, va a encontrarse, bueno, va a estar de manera posináptica en células efectoras, por lo que va a estar mucho en vasos sanguíneos, en las pupilas y en el corazón. Y el alfa 2 va a estar al contrario, va a estar de manera presináptica, sobre todo en terminaciones nerviosas simpáticas y también fuera en los tejidos periféricos y en el cerebro. Entonces, ¿cómo va a funcionar el alfa 1? Estos se van a caracterizar porque su principal función va a ser contraer el músculo liso. Entonces, estos van a estar acoplados a proteínas G, pero estimuladoras, estimuladoras de fosfolipasas, que estos van a ser tipo GP o GQ. Entonces, lo que va a pasar es que el receptor se va a unir al agonista y esto va a estimular la proteína G, y a su vez la proteína G va a estimular a la fosfolipasa C. Entonces esto va a producir una hidrólisis de pictos, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Fosfatidil. Sí, fosfatidil inositol. Sí, inositol, sí, no me acuerdo, es que puse mis abreviaturas y no me acuerdo bien. Y va a tener dos caminos. Uno es que produzca, bueno, se va a separar en dos y va a producir inositol trifosfato, que lo que va a hacer es que va a liberar calcio al retículo endoplásmico del citoplasma, y en diacilglicerol, que va a encargarse de activar la proteína quinasa C. Entonces, va a ser, el alfa 2 es prácticamente, bueno, muy parecido, pero lo que va a hacer es que va a estar acoplado a una proteína G que va a inhibir. Entonces, se une el receptor al agonista y esto va a inhibir la producción de adenilatociclasa. Si no hay adenilatociclasa, el ATP no se convierte en AMP cíclico, por lo que van a bajar los niveles. Entonces, no se va a unir la proteína quinasa, no se va a producir la proteína quinasa que depende de AMP cíclico, y por lo tanto no va a haber fosforilación ni activación de canales iónicos. Ahora, los receptores beta, estos son un poquito más, no complejos, pero sí tienen como más consideraciones. Estos van a estar acoplados a proteínas G estimuladoras, y tanto los beta 1 como los beta 2 tienen mecanismos parecidos, pero con acciones o con fines diferentes. Entonces aquí el receptor se une al agonista y va a estimular a la adenilatociclasa. Aquí el ATP sí se va a convertir en AMPC y por lo tanto va a estimular a la proteína quinasa A, y esto va a dar una fosforilación de proteínas efectoras que va a tener diferentes fines. En los receptores beta 1 lo que va a pasar es que la pKa va a estimular a los canales de calcio tipo L y va a subir el calcio a nivel extracelular hacia una parte de la célula que se llama la diada. Esto va a funcionar como una llave que va a abrir los receptores de rianodina, y bueno, estos receptores, estando estimulados, van a producir calcio, y esto va a ocasionar que la contracción del músculo cardíaco sea más fuerte. Entonces aquí, si se dan cuenta, bueno, se va a llamar este efecto ionotropismo positivo, que va a ocasionar que aumente la fuerza del latido. Y esto es parecido a lo que pasa con los canales ionotrópicos y metabotrópicos, en el que aquí lo que va a hacer es que va a estimular la salida del ion, y eso es lo que nos va a conseguir el efecto. También hay otro concepto que es como lo contrario al ionotropismo, que se llama lusiotropismo, y en esta lo que va a pasar es que, ¿recuerdan que les hablé de las proteínas reguladoras? Lo que va a pasar es que la pKa las va a fosforilar también, y estas van a hacer que se acelere la relajación. Entonces, para resumir, el ionotropismo positivo va a hacer que aumente la fuerza del latido. Y justo, que lo vamos a ver a continuación, ahí caen, lo vamos a ver después, un grupo de los antiarrítmicos, que serían los beta-adrenérgicos. Ahí van a caer los antiarrítmicos. La diferencia es que unos son específicos y otros no específicos. Y bueno, ahora va a ser en los receptores, igual en los beta 1, esto va a ser en los beta 2, va a haber el efecto contrario, que va a ser el cronotropismo. Se va a ir más que nada al nódulo sinoauricular, y aquí lo que va a pasar va a ser
lo mismo prácticamente, nada más que aquí lo que va a pasar es que cuando el receptor se une al agonista va a estimular la adenilatociclasa, el ATP se va a convertir en AMPC, pero aquí el AMPC también se va a unir a unos receptores que se llaman tipo FONI. Entonces, cuando se unen los receptores tipo FONI, lo que va a pasar es que va a aumentar el sodio y va a hacer como que la célula se despolarice mucho más rápido, o sea, que se vuelva más positiva más rápido. Y la PKA no es que se quede sin función, sino que a la vez que está ocurriendo esto con el AMP cíclico, va a tener otra función que va a ser la de estimular los canales de calcio y va a disminuir el umbral de disparo de la célula. O sea que mientras esta hace que se vuelva más positiva más rápido, esta le ayuda a que alcance, o sea que el umbral no sea como tan alto, como que lo baja y pueda alcanzarlo más rápido. Entonces, como las dos se aceleran, pues se vuelve más rápido y lo que va a ocasionar es que se aumente la frecuencia cardíaca. Y bueno, aquí les puse una tablita que es también hay receptores beta 3, pero estos como que no son tan interesantes, pero su función va a ser que van a ubicarse en el tejido adiposo y van a ocasionar lipólisis y termogénesis. Y bueno, los beta 2 van a estar también, por ejemplo, en músculo liso bronquial, en los vasos, en el músculo esquelético del corazón y en el hígado, y pues muchas de sus funciones van a ser relajación en los bronquios y en los vasos sanguíneos, y van a liberar glucosa también. Y bueno, aquí les dejo la tablita. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del efecto de la epinefrina contra la norepinefrina. La principal acción va a radicar en que la epinefrina va a tener efectos sobre los receptores alfa, beta 1 y beta 2, en cambio a la norepinefrina, que no va a tener una nula o va a tener muy poca capacidad de actuar sobre los receptores beta 2. Es importante saber que la epinefrina y la norepinefrina por sí solas van a causar un efecto solo si el estado fisiológico de la persona es óptimo para actuar. Y pues, principalmente va a tener acción en corazón y en el músculo liso, como igual en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Principalmente va a tener una triada de efectos a nivel de la circulación, por una estimulación miocárdica en los receptores directos beta, bueno, como dijo ya Eli, va a causar una acción inotrópica positiva, que va a ser una mayor fuerza contráctil, un aumento de la frecuencia cardíaca por un efecto cronotrópico positivo, y en los vasos sanguíneos, en los receptores alfa, va a provocar una mayor constricción venosa, provocando una mayor resistencia. Y con estos tres sumados vamos a obtener que la presión sistólica va a aumentar al doble y la diastólica sola va a aumentar un poco, y la presión de pulso igual va a aumentar. Todo esto gracias a los efectos fisiológicos vagales compensatorios que va a tener el cuerpo. El impacto general en el organismo es que en los pulmones va a ser un potente broncodilatador, inhibiendo la secreción por los mastocitos en los receptores beta 2. Va a disminuir la congestión mucosa en los receptores alfa, pero en altas dosis va a causar un potente edema pulmonar. En el músculo liso y de la vejiga va a causar relajación del detrusor por los receptores beta, contracción del trígono y del esfínter por los receptores alfa, provocando una retención urinaria. En el ojo va a disminuir la presión intraocular. En el tracto gastrointestinal va a relajar generalmente el tono del músculo por activación de ambos receptores. Y en el músculo estriado de los vasos va a aumentar el flujo sanguíneo por dilatación de los beta 2, que va a contrastar directamente con los receptores alfa, que van a provocar una vasoconstricción. Va a tener efectos eléctricos en el corazón, y también en altas dosis va a provocar una toxicidad cardíaca. Va a disminuir la amplitud de la onda T, puede volverse bifásica, desviar el segmento ST de la línea isodifásica hacia arriba o hacia abajo, y puede provocar una isquemia en el miocardio. Primero va a empezar con la aceleración de la despolarización en el nódulo sinoauricular y en las fibras de Purkinje. Va a cortar la sístole y va a provocar que el periodo refractario del nódulo AB se acorte, provocando una toxicidad aguda, provocando extrasístoles, taquicardia o fibrilación ventricular, provocando una necrosis con banda de contracción en las células del corazón.
Va a tener también efectos metabólicos y desplazamiento de los fluidos. Va a provocar un aumento de la glucosa y del lactato, de la glucogenólisis con los receptores beta e inhibe la insulina en alfa 2. Va a provocar aumento de los ácidos grasos libres porque va a activar la lipasa de los triglicéridos en los receptores de los adipocitos beta y va a aumentar el consumo de oxígeno por el aumento de de las glucogenólisis y de la lipasa de los triglicéridos. Va a disminuir el potasio en concentración plasmática promovido por la captación del músculo estriado y va a reducir el volumen circulante de las fosas capilares aumentando el hematocrito temporalmente. Y bueno, esta es una tablita en general de lo que hace uno y lo que hace el otro. La norepinefrina va a tener más una acción a nivel periférico, al contrario que la epinefrina por sí sola, que va a tener un efecto más central. Ah, bueno, eso ya era otro. Ya. No lo saca. Bueno, ya les están ayudando para la tabla que les dejé de tarea, ¿te acuerdan? Sí, Entonces, es más, ahorita algunos dijeron de lipolis y demás, lo vamos a ver ahorita en los medicamentos. Hay medicamentos que disminuyen el hambre, eliminan exceso de grasa y se utilizan como suplementos para bajar de peso, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál? No, porque producen daño grave, justo lo que dijo, producen daño grave. Oigan, ¿de quién es este lápiz? Ah, mío. Entonces, Doc, ¿de qué era la tabla, perdón? ¿Eh? ¿De qué era la tabla? ¿De qué era la tabla? Pero yo no vine. Está en el video. Ahorita les Que te digo. calles, dice. Pero ayer les dije la tabla y les dije las características de las partes. Ya se venga para acá. Ajá, yo creo que voy a hacer. Para que no la reproduces. Ajá, creo que voy a hacer una carpeta en la carpeta de forma para las transfusiones y para que Que sea muy importante que nadie esté grabando. Que nadie esté grabando. Chicos, llegó la hora de comer. Van a tener otra ley. ¿Otra vez? Son preocupantes esos güeyes. Esos sí son los verdaderos preocupantes. Dale, chicos, entonces, a ver, No están tan mal. para no irnos, para no cansarlos el día de hoy, vayan con calma. Aquí voy a empezar, ahí empecé ayer y aquí vamos a continuar. Tomen fotos. Les dije cómo estaban clasificados, ¿se acuerdan? Simpaticolíticos, simpaticomiméticos, que podían ser de acción directa o de acción ¿qué? Indirecta. Y podían ser, ya lo vimos, agonistas o antagonistas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a empezar con el primer grupo, que serían agonistas selectivos de los alfa-1. Este es el primer grupo que vamos a ver. Y después me sigo con los antagonistas. Ahorita vamos a ver puros alfa-1. ¿Estamos de acuerdo? Agonistas y antagonistas. Primer grupo de los agonistas. La mayoría, su principal efecto cambia un poquito, varían un poquito, pero su principal efecto, su principal acción, su principal fenómeno son estimulantes. O van a aumentar la presión arterial o van a reducir la congestión local al estrechar vasos sanguíneos. Lo vamos a ver, son los famosos antigripales o algunos actúan como antihipertensivos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí van a caer. ¿Sí? ¿Cuáles son los que vamos a ver? Fenilefrina, metoxamina, metalaminol, midodrina y la más común que está de moda, el famoso Afrin. ¿Estamos de acuerdo? Primer grupo. Segundo grupo que vamos a ver el día de hoy, lo contrario, los simpaticomiméticos, o sea, los famosos que antagonistas. ¿Qué van a hacer los antagonistas? Como yo les dije, se pegan directamente a los receptores, no permiten que ni la adrenalina ni la noradrenalina que nosotros tenemos actúen, y entonces lo que van a hacer justo lo contrario. Allá estimulan, aquí ¿qué hacen? Bloquean. Entonces relajan vasos sanguíneos y músculo liso en el cuello de la vejiga y de próstata. Algunos utilizan, vamos a ver, para problemas de próstata, igual problemas de corazón, etc. ¿Quiénes son? Prazosina, doxazosina y terazosina. Estos tres son análogos, se parecen, son análogos. El primero que se creó y el que es el que más ocupado sería la prazosina. Fenoxibenzamina y finalmente la fentolamina. Son los que vamos a ver el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿No? Es que vino Sergio.
Sí, pero ahora anda buscando a su grupo que no lo encuentra, yo creo que ya se fueron. Entonces, si le dije que si quería tomar clase, pues lo pasaba así. ¿Sí? Pero no sé si después. ¿Vale? Pues vámonos con esos grupos. Dale. Primero, la famosa fenilefrina. La famosa fenilefrina, ustedes lo pueden ver aquí, es el dibujo más clásico, es el que está muy de moda como antigripal y combinados con antihistamínicos para problemas de alergias, de gripes. ¿Estamos de acuerdo? Su estructura química, por eso son agonistas, son muy semejantes a las dos catecolaminas, a la adrenalina y a la noradrenalina. Tienen una estructura química muy semejante. Son agonistas que vasoconstrictores y descongestionantes de acción directa. Actúan de forma directa, por consiguiente se dan por vía oral como antigripales, son descongestionantes, se utilizan en oftalmología por problemas oculares para dilatar la pupila y para dilatar la pupila en problemas antes de hacer una cirugía o lesiones oculares. Y en el hospital son muy ocupados por vía intravenosa porque lo que les va a ayudar, sobre todo en hospitales, en urgencias y en quirófanos, es a elevar la presión arterial en casos graves y la persona viene con problemas. Lo contrario, con problemas de ¿qué? De hipotensión, eleva la presión. ¿Estamos de acuerdo? Tienen desafortunadamente reacciones adversas graves que hay que tenerlas. Dosis altas pueden elevar la presión, se eleva muy rápido la presión, por eso mucha gente que consume cosas antigripales empiezan a tener problemas de frecuencia, ¿sí? Sudan, y por eso hay que tener mucho cuidado a nivel cardiovascular. Hay que evitar en personas que tienen hipertensión o problemas de del corazón, porque se les eleva mal y se les va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo de la loratadina es otro nombre o es otro? No, la loratadina es el antihistamínico. Este es la fenilefrina, pero normalmente vienen los antigripales actuales, les dan el antigripal más un antihistamínico, que sería la loratadina. Vamos a ver los antihistamínicos. ¿Este es el que dice que sería la fili? No, es la frin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Controversia. Hay todavía una controversia ahí de por qué se están utilizando. La FDA es la que nos controla junto con la dichosa Cofepris. Por ahí consideran que por vía oral no es tan eficaz todavía. Por ahí hay dudas de si es eficaz o no es eficaz. Muchos autores dicen que sí, otros dicen que no, varía mucho. Al final de cuentas se sigue utilizando porque sí está funcionando. Entonces, ¿por qué dicen que no funciona? Porque si se da por vía oral, uno de los problemas de la vía oral es que se descompone antes de llegar a ¿dónde? A la nariz. O sea, ciertas enzimas y ciertos cilios la descomponen y entonces ya no hay acción. Por eso se busca de preferencia que sea inhalatoria, no por vía ¿qué? Oral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Segundo medicamento. La metoxamina. También es un agonista selectivo de los alfa 1. Es un agente vasopresor que tiene la característica y la ventaja que no atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica, por consiguiente no estimula ¿qué? Sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? Entonces causa prolongada contracción de vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. Por consiguiente, ¿para qué se usa? Pues precisamente para aumentar la presión arterial, en problemas de taquicardia, para frenar ciertos tipos de latidos rápidos. O sea, controla los problemas de taquicardia. Tiene reacciones adversas, desafortunadamente lo mismo. En exceso, con dosis muy altas, no se puede estar dando constantemente, pues produce ¿qué? Hipertensión grave. De estar bajito, lo manda al otro extremo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces genera problemas graves. ¿Sí? Aunque sí aunque hay en el país, aunque sí se ocupa, se ha ido reduciendo su uso porque han salido unos mejores. Por eso aquí se los pongo. Y hay en algunos países ha descontinuado, en México hay, pero se está controlando su uso por problemas graves. ¿Sale? Porque caen en urgencia los pacientes y no se les da la dosis adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, ¿ya? El que sigue, siguen siendo agonistas selectivos alfa 1, el metaraminol.
El metalaminol también es un agente vasopresor simpático-mimético mixto. ¿Por qué mixto? Porque tiene dos tipos de acciones. Por un lado es directo porque estimula los receptores alfa, pero por otro lado es indirecto porque estimula la liberación de la noradrenalina. ¿Cómo se llama la enzima? ¿De qué? De la noradrenalina, lo dijiste hace rato. Hija. Es que tenía nombres bien. Bueno, no se los voy a preguntar como tal, pero estimula la enzima que hace que libere en exceso adrenalina y noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Por eso tiene dos acciones, mixta, directa e indirecta. Produce o induce vasoconstricción y por consiguiente aumenta la fuerza del corazón. ¿Para qué va a servir? Su principal uso es en hospital, ya sea por vía intravenosa o intramuscular, y lo que va a hacer va a prevenir la presión arterial muy baja, problemas de hipotensión graves agudas en pacientes durante anestesia o en cuidados críticos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen choque, que se pueden caer en choque y que hay que evitar que caigan en choque y que entonces hay que subirles la presión. ¿Estamos de acuerdo? Reacciones adversas, causa latidos lentos o rápidos del corazón, va a variar por la dosis y eleva la presión igual muy rápido, entonces igual hay que controlar la dosis. Por tantito que nos pasemos se va al otro extremo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Siguiente. La midodrina. La midodrina es un igual agonista vasopresor. Por consiguiente, ustedes se fijan, favorece, eleva presión arterial, induce vasoconstricción. ¿Para qué se vuelve a utilizar? En problemas de hipotensión ortostática grave, si otros tratamientos fallan. Igual, sí funciona, pero si ustedes se fijan hay que regular bien la dosis, porque un poquito se les van. O sea, no es fácil. Se utiliza para controlar mareos o desmayos por caídas de presión al ponerse de pie. O sea, se utiliza mucho en esos pacientes, pero igual en dosis controladas, cuando la persona tiene problemas al ponerse de qué? De pie, y entonces hay que evitar sus mareos o sus caídas. ¿Qué reacciones adversas llega a tener? Escalofríos, hormigueo en el cuerpo, es lo que mucha gente se queja, presión alta al acostarse, o sea, la supina, la hipertensión supina y problemas al orinar, son los principales problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pero igual, las dosis hay que tenerlas muy controladas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y ustedes se fijan, son parecidos los efectos. Porque hace ratito se los mencionaron, caen en cuestiones del corazón, que fue lo que mencionó. ¿Te acuerdas? Tú mismo lo mencionaste. ¿Sale? El que me preguntaba, sí. Ahí está. ¿Sale? La oximetazolina, que es el de moda, aunque hay un análogo, que es su análogo, que es la kilometazolina. Los dos existen en el mercado, los dos se utilizan mucho en el país. Sí, el más común es el primero, la oximetazolina, que es el que todo el mundo ubica. Es un descongestionante muy usado, normalmente en forma de spray o de gotas nasales, todo el mundo lo ha visto. Son los famosos, el famoso Afril. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace? Son de acciones. ¿Por qué funcionan? Porque son de acción rápida en vasos sanguíneos de la nariz y actúa en segundos y su efecto dura hasta 12 horas. Por eso ha funcionado. ¿Qué diferencia tiene uno con el otro, aunque son semejantes? La única diferencia es su acción. La oximetazolina ha funcionado más por su acción es más rápida y la kilo es más lenta y dura un poquito ¿qué? Menos. ¿Sale? O sea, dicho en otras palabras, uno es más potente y el otro es más eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero funcionan relativamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacen? Pues obviamente reducir, disminuir a los vasos sanguíneos de la mucosa nasal, disminuye la inflamación y facilita la respiración y por consiguiente se utilizan en resfriados, en rinitis alérgica o en sinusitis. Pero si ustedes se fijan, no funciona así como descongestionante. El otro que me preguntaba que trae la loratadina trae el antihistamínico para evitar el alergeno. ¿Estamos de acuerdo? Nada más evita el flujo, el moco. Pues.
o descongestiona que está ahí tapada la nariz. Pero si no le pones un antihistamínico y tienes el alergeno presente, pues se va a seguir presentando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Desventajas. Usarlo más de 5 días, por eso no es adecuado. Volvemos a lo mismo de las dosis. Puede empeorar la congestión y por eso hay que suspenderlo. Nada más pueden usarlo 5 o 6 días. ¿Sale? Otro problema es que puede crear que dependencia, o sea, lo que les dije de la tolerancia farmacológica, al estarlo usando se está autoinduciendo y entonces hay que estar usando más y más y más porque no funciona. Pero tantos días, pues en lugar de quitarme el problema, me lo genera más. ¿Estamos de acuerdo? Precaución, sí, en personas hipertensas o problemas del corazón y no se puede dar de preferencia en niños menores de ¿qué? 6 años. De 6 años, de preferencia de 12 para arriba, para evitarse problemas. Aunque actualmente se han dado cuenta, hay afrin pediátrico, ¿no han visto? Ahora ya hay afrines pediátricos, que las dos están muy chiquitas. ¿Sale? ¿Dudas? Siguiente, para que los deje descansar, porque aquí es un montón, son un montón. Vámonos con los antagonistas. Ya acabamos agonistas. Ahora vámonos con los que bloquean, los simpaticomiméticos. ¿Estamos de acuerdo? Antagonistas, los simpaticolíticos importantes conocidos como simpaticolíticos o como agentes alfa bloqueadores. Así se les conoce. Actúan sobre músculos lisos de vasos sanguíneos y de la próstata. Es donde actúan. ¿Para qué van a servir? Van a servir, por un lado, producen vasodilatación, entonces funcionan como antihipertensivos, y por otro lado, tienen acción en la vejiga y en la próstata, entonces facilitan la salida de la orina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se utilizan en personas que tienen problemas de próstata. Diferencias, hay 3 tipos, ya se los había dicho hace rato. Está la prazosina, está la perazosina y está la doxazosina. El más común en el país, aunque existen los 3, es la primera, la famosa ¿qué? La prazosina es la más común. Los 3 funcionan, pero ¿qué diferencia existe? El primero, por eso ha funcionado. El primero es de acción corta. Y al hacer de acción corta se puede tomar varias veces al día. Los otros son de acción media o prolongada. Entonces la toma normalmente de una sola vez al día. Pero como es de acción corta, se puede estar tomando. O sea, las vidas medias cambian. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que cuando la gente, si ustedes le mandan prazosina y quiere tomar los otros, no pueden hacer el cambio directo porque se modifica todo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No hay dudas? Reacciones adversas: cansancio, dolor de cabeza, congestión nasal, mareos, sensación de desmayo, producen, y eso es muy común, producen hipotensión ortostática y además, ese es uno de los graves problemas. Tienen competencia, producen antagonismo competitivo con la histamina y la serotonina. Entonces, el exceso de estarlas tomando, ¿qué crea a largo plazo en las personas? Alergias. ¿Sale? Entonces es lo que hace rato me decías del H1, de la loratadina, que hay que dar combinado con un H1 porque si no, al rato cualquier alergeno me sale urticaria y estoy con los ojos llorosos. Orino rico, pero tengo ojos llorosos. ¿Sale? Ok. Y ya para terminar, los últimos 2 y se vayan a descansar. Segundo antagonista selectivo de los alfa 1, la